Bendiciones, mis hermanos. Doy gracias al Salvador por un momento más y por este devocional que Dios nos permite compartir. Es de gozo, de mucho gozo y de supremo gozo el poder estar con ustedes un momento donde podamos compartir la palabra del Señor y hacerlo desde un libro diseñado para hablar de la moral del ser humano, pero no una moral conforme al mundo y como el mundo la requiere o la quiere tener, sino como Dios la plantea para nosotros. Dios a nosotros nos hizo con sentimientos, emociones, nos hizo con un carácter que debe ser moldeado, cada una de ellas bajo el carácter del Salvador. Eso nos lleva a hablar de que nuestra manera de andar hay cosas que al Señor no le van a gustar. Y eso es de sumo cuidado para no caer en el error de desobedecer y de hacer algo que no le agrada a nuestro Salvador. Esto es de suma importancia que usted y yo lo podamos tener en cuenta el día de hoy. Eso nos lleva al proverbio que vamos a ver no solamente hoy, sino estaremos hablando en 6 o 7 devocionales de este proverbio. Lo vamos a tomar delicadamente, con mucho cuidado, parte por parte, para analizarlo a la luz de la palabra. Eso nos lleva a hablar del proverbio del capítulo 6, versículos 16, 17, 18 y 19, pero estaremos abordando a cada uno de ellos por parte. Vamos a mirar el versículo 16 y parte del versículo 17 para analizar lo que le aborrece al Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Lo primero que debemos entender de lo que el proverbista intenta enseñarle a su hijo es que tenemos un Dios que sí aborrece. Lamentablemente, a veces hemos sido enseñados donde Dios ama todas las cosas, Dios no se enfurece con nada, Dios no tiene nada ni ninguna reprimenda que decirle al mundo, más bien que Él está al servicio del mundo. Pero cuando vemos este proverbio para hablar de la moral del ser humano al lado de la obra del Señor en nuestras vidas, encontramos que no solamente en los proverbios, sino en los salmos y en toda la escritura encontramos a un Dios que se aira, a un Dios que aborrece. El versículo es claro: 6 cosas aborrece Jehová. El aborrecimiento es algo como cuando hay algún alimento que usted no lo tolera, no quiere tenerlo cerca, ni el olor quiere saber de ese alimento. Aborrece ese alimento, algo que no quiere saber ni tan siquiera de que existe. Lamentablemente, o para el cuidado de nosotros, de eso se refiere el proverbio. Se refiere claramente a que hay cosas que el Señor aborrece. La lista que da Él es de 6 o tal vez 7, pero la lista es mucho más larga. Principalmente, como la encontramos en el libro de los Proverbios, habla de los impíos y habla de otras características más del aborrecimiento de parte de Dios. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios es aborrecido por el Señor. Los que le amamos, seguimos sus palabras, seguimos sus mandamientos, pero el que no, hemos aborrecido también nosotros la obra del Señor. Pues Él va a narrar 6 que estaremos viendo en cada discipulado, cada una de ellas. También dice, y aún 7 abomina. Y la abominación es algo que desagrada a Dios. Tanto la palabra aborrecer o abominar nos lleva a nosotros a entender que son sinónimas y que nos llevan a un comportamiento claro del Señor. Precisamente, aborrece, no quiere tener cerca, y abomina, no quiere ni verlo. Y vamos a ver la primera de ellas. La primera es los ojos altivos. Bueno, una característica muy propia de cada uno de nosotros, tal vez. En algún momento de nuestras vidas, nosotros hemos tenido unos ojos altivos, tal vez.
en alguna de las situaciones de las que nosotros podemos hacer constantemente. En otras versiones de la Biblia, la palabra que utiliza es los ojos soberbios. Aquella persona, como lo decimos muy coloquialmente, que mira por encima de los hombros a las personas. Aquella persona que tiene unas características que lo hacen sentirse más grande que los demás. Conozco personas bajitas, pero que también actúan de la misma manera. Esa es una forma de actuar de un corazón que está sumergido simplemente en sus cosas, en su yo, y a veces ni tan siquiera se dan cuenta su manera de actuar. Sus ojos están llenos de soberbia. Miran a las demás personas como poca cosa. Miran a los demás como si fueran insignificantes al lado de ellos. Esto, la palabra es clara para decir, aborrece el Señor. Ahora, podríamos decir que nosotros en el transcurso de nuestra vida nos hemos encontrado con personas altivas, de ojos llenos de soberbia hacia los otros. La pregunta que también debemos hacernos nosotros, ¿en algún momento usted y yo hemos sido soberbios? Posiblemente sí, porque todo lo que nosotros hacemos siempre va a llevar al aborrecimiento de parte de Dios para con nosotros. La lista, posiblemente, tal vez en esta, el del día de hoy, de los ojos altivos, algunos de ustedes hoy digan, no tengo ese problema. Dios aborrece a las personas altivas y da gracias a los humildes de corazón. Por lo tanto, la palabra es clara para advertirnos a nosotros sobre eso. Bueno, si es algo que aborrece, es algo que es pecado delante del Señor. Una persona altiva en su conocimiento, altiva en su manera de comportarse, altiva en el sentido de que se cree mejor que los demás y que sus logros y todo lo que tiene y lo que hace es mejor que las otras personas, es una persona de una mirada altiva, de una mirada llena de soberbia en su vida. Por lo tanto, en algún momento podemos haber caído en eso y debemos pedir al Señor porque es un pecado que hemos cometido alguno de nosotros o en algún momento de nuestra vida hemos cometido. Por lo tanto, hoy la parte práctica de este proverbio y de este primer punto que Dios ve como aborrecer o como abominar es justamente tener una vida, unos ojos, un corazón altivo, un corazón soberbio que no entiende la voluntad del Señor. Hermanos, revisemos nuestra vida porque posiblemente nosotros estemos en ese problema. Orémosle al Señor. Padre eterno, gracias por tu justicia maravillosa, por tu gracia verdadera y por la unción que has tenido para con nosotros. Gracias te doy por este instante, por este momento, Señor, y si hay un pecado del cual debemos arrepentirnos, Señor, llévanos en este devocional a ese arrepentimiento. Señor, tal vez obramos con una mirada altiva, con una mirada llena de soberbia, donde no entendemos que el Señor nos manda a la humildad como razón contraria a los ojos altivos. Señor, quita de nosotros toda inmundicia, limpia nuestra vida y haznos conforme a la voluntad de su Hijo. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga, la gracia del Señor y el camino de hoy. Bendiciones a todos.